A los 68 años, Isabel Pantoja, la indiscutible reina de la copla, la voz que hizo vibrar a generaciones enteras, ha dejado este mundo, y lo ha hecho de la forma más desgarradora. En medio de un silencio que lo decía todo, envuelta en un velo de misterio, tras haber sido diagnosticada con una enfermedad devastadora de la que nunca quiso hablar en público. Fue hace apenas unos meses. Quienes estaban cerca de ella notaron el cambio. Isabel, que siempre había sido fuerte, apasionada, indomable como su canto, comenzó a apagarse poco a poco. Primero vinieron los silencios prolongados, luego las ausencias en compromisos importantes, y finalmente, un ingreso hospitalario en la más estricta confidencialidad. Nadie imaginaba que detrás de ese hermetismo se escondía una batalla contra una enfermedad fulminante, cuyo nombre solo se susurraba en los pasillos del hospital: cáncer pancreático en fase terminal. Isabel había decidido vivir su última lucha en privado. No quería lágrimas públicas, ni homenajes anticipados. Quería, como siempre, mantener el control de su historia, incluso cuando la vida comenzaba a desvanecerse entre sus dedos. La noticia cayó como un rayo en medio de la madrugada. A las 3:14 de la madrugada, del día 11 de junio de 2025, un comunicado breve y frío confirmaba lo que nadie quería leer: Isabel Pantoja ha fallecido a los 68 años en su residencia de Cantora, acompañada por sus seres más queridos. En segundos, las redes sociales estallaron. El país entero entró en estado de luto. Las calles de Sevilla se llenaron de flores. Madrid, Córdoba, Cádiz, todos los rincones donde su voz había resonado, lloraban su pérdida. Pero más allá de las lágrimas y la conmoción, una pregunta estremecía a todos. ¿Por qué Isabel guardó silencio hasta el final? ¿Qué había detrás de su decisión de no contarle al mundo lo que le estaba ocurriendo? Isabel Pantoja no fue solo una cantante. Fue una leyenda viviente. Desde aquel lejano debut a los 17 años, cuando su voz fue descubierta en una humilde peña flamenca, hasta convertirse en la figura más emblemática de la copla española, su vida fue una montaña rusa de éxitos fulgurantes y tragedias devastadoras. La muerte de su gran amor, el torero Paquirri, en 1984, dejó una herida imborrable que la marcó para siempre. Su dolor se convirtió en canto. Su llanto, en arte. Con cada interpretación de Marinero de Luces o Hoy quiero confesarme, Isabel no solo cantaba, desgarraba el alma del público. Sufrió también la persecución mediática, la cárcel, las traiciones más crueles, pero nunca se rindió. Siempre regresó, más fuerte, más intensa. Porque Isabel no era de este mundo, era fuego y ceniza, amor y rabia, ternura y orgullo. En los últimos días de su vida, Isabel pidió una sola cosa: volver a Cantora, la finca que fue su refugio, su prisión y su templo. Allí, rodeada por su círculo más íntimo, entre ellos su hermano Agustín y su hija Isa P., pronunció sus últimas palabras. Se dice que pidió que no la lloraran, sino que la recordaran con música. Que suene la copla, dijo. Que no se apague mi voz. Testigos aseguran que, a pesar del dolor físico, mantuvo su dignidad hasta el final. Que incluso en los últimos suspiros, su mirada conservaba el brillo altivo que siempre la caracterizó. No tengo miedo, habría susurrado. Solo me preocupa no volver a cantarles. Con su muerte, se apaga una de las últimas grandes voces de la copla, pero nace el mito definitivo de Isabel Pantoja. Porque si algo supo hacer esta mujer fue resistir. Reinventarse. Renacer. Y ahora, desde la eternidad, su figura se eleva más allá del escenario, más allá del espectáculo. Se convierte en símbolo. Pocas artistas lograron atravesar tantas generaciones sin perder autenticidad. Pocas se mantuvieron tan fieles a su esencia. Pocas, como Isabel, cantaron con las entrañas. Porque ella no interpretaba canciones. Las vivía. Cada estrofa era una confesión. Cada nota, un pedazo de su alma. ¿España llora? Sí. Llora con rabia, con impotencia. Llora porque no tuvo tiempo de decirle adiós. Llora porque, en el fondo, siempre pensó que Isabel era inmortal. Y lo es. Porque los grandes nunca mueren del todo. Su voz seguirá resonando en las radios, en las plazas, en los corazones rotos y en las fiestas de pueblo. Seguirá viva cada vez que alguien escuche Se me enamora el alma y sienta un nudo en el pecho.
El gobierno ha declarado 3 días de luto oficial. Ya se prepara un homenaje en el Teatro Real de Madrid, donde artistas de todo el mundo cantarán en su honor. En Sevilla, su ataúd fue recibido con una ovación de pie, como en sus mejores conciertos. Miles de personas coreaban su nombre entre lágrimas, mientras una banda interpretaba en directo Así fue. Pero hay algo más. Algo que aún no ha salido a la luz. Se rumorea que Isabel dejó grabado un último disco, en secreto, durante sus días de enfermedad. Un álbum íntimo, doloroso, con letras escritas por ella misma. Su testamento artístico. Su despedida al mundo. Algunos cercanos afirman que el título sería Volveré en la canción, y que su lanzamiento estaba previsto para después de su muerte, como un regalo póstumo. ¿Será cierto? ¿Escucharemos aún una última vez esa voz inconfundible que nos rompía el alma? El mundo cambia. Las modas van y vienen. Pero hay nombres que se graban a fuego en la historia. Isabel Pantoja es uno de ellos. Ella no solo conquistó escenarios, conquistó corazones. No solo luchó por su arte, luchó por su dignidad, por su verdad, por su identidad. Fue madre, hija, amante, prisionera, ídolo, y sobre todo, mujer. Hoy, al mirar al cielo, España entera parece oírla cantar una vez más. Su voz no se ha ido. Está en el aire. En la memoria colectiva. En cada lágrima que cae por su ausencia. Y aunque su cuerpo ya no esté entre nosotros, Isabel Pantoja vive. Porque la leyenda apenas comienza. Porque hay vidas que no terminan con la muerte. Hay vidas que, como su copla, se vuelven eternas. En la madrugada siguiente a su partida, el mundo pareció ralentizarse. Las noticias de su muerte no solo ocuparon titulares, dominaron las conversaciones, los gestos, los silencios. En los hogares más humildes y en los salones más elegantes, todos hablaban de ella. No había distinción de clase, ideología ni edad. Isabel unió a un país entero en un solo latido de dolor y de admiración. En Cantora, su finca convertida en santuario, los cipreses parecían inclinarse ante el paso del cortejo fúnebre. Los muros que tantas veces la protegieron, y otras tantas la asfixiaron, guardaban ahora el último suspiro de una mujer que vivió y murió con intensidad desbordante. Agustín, su hermano inseparable, fue visto abrazado al féretro, llorando en silencio, como si el mundo entero se hubiera derrumbado a sus pies. Isa P., con la mirada perdida pero el porte digno que heredó de su madre, fue quien rompió el silencio con una frase que se repetiría por generaciones. Mi madre no se ha ido. Se ha convertido en canción. El duelo nacional, lágrimas, homenajes y una herencia emocional incalculable. En Sevilla, más de 30.000 personas asistieron espontáneamente al homenaje improvisado frente al Teatro Lope de Vega. Las flores cubrían las calles. Personas cantaban sus coplas al unísono, algunos con la voz quebrada, otros con el puño en alto, como si su legado necesitara ser defendido de la muerte misma. Artistas como Rocío Carrasco, Rafael, Antonio Banderas y hasta Julio Iglesias enviaron mensajes conmovedores. Nos ha dejado la última gran voz de la pasión española, dijo Julio en un comunicado. Isabel era fuego. Una llama que no se apaga ni con la muerte. Incluso la Casa Real expresó públicamente su pesar. La reina Leticia, admiradora confesa de la artista, escribió a mano una carta enviada a la familia. España pierde una voz, pero gana una leyenda que perdurará por generaciones. Isabel fue, es y será el alma de nuestro pueblo. Pocas horas después del anuncio oficial de su fallecimiento, un documento sacudió al entorno mediático y familiar, el testamento de Isabel Pantoja. No se trataba solamente de la repartición de bienes. Era un testamento espiritual, emocional, artístico. En él, Isabel hablaba de su vida sin tapujos, reconocía errores, perdonaba traiciones, y sobre todo, reafirmaba su amor incondicional por el arte y por sus hijos. Si algún día dejo este mundo sin poder despedirme de mi gente, que sepan que cada palabra que canté fue mi carta de amor a ellos. La copla me salvó, me destruyó y me volvió a construir. Moriré como nací, cantando por dentro. Además, se confirmó oficialmente lo que hasta entonces era un rumor. Isabel dejó grabado un álbum secreto en los meses más oscuros de su enfermedad. Según los productores, es la obra más cruda, más íntima, más real que jamás haya creado.
En ella, su voz suena frágil, rota, pero más viva que nunca. Las canciones hablan de despedidas, del paso del tiempo, del amor no correspondido y del perdón. El primer sencillo, titulado Cántame cuando me vaya, será lanzado el próximo mes, y ya se anticipa como un himno inmortal. Como era de esperar, Netflix, Movistar y varias productoras internacionales se han lanzado en una carrera para producir la que será, sin duda, una de las biopics más ambiciosas del cine español. La vida de Isabel tiene todos los ingredientes: amor, traición, escándalos, cárcel, redención y, sobre todo, arte. Su historia ya no pertenece solo al recuerdo, se convertirá en relato, en imagen, en leyenda. Se habla incluso de una serie internacional con proyección en América Latina, donde Isabel también fue adorada, especialmente en México, Argentina y Colombia. Porque su voz no conocía fronteras. Su dolor era universal. Su arte, infinito. En las últimas horas, ha surgido otra revelación que ha dejado al país boquiabierto. Según fuentes muy cercanas a la artista, Isabel habría mantenido en secreto durante más de 20 años un amor imposible con un conocido político español. Un amor que, por razones obvias, nunca pudo hacerse público. Este hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada, habría estado presente en Cantora durante sus últimos días, entrando por una puerta lateral para evitar a la prensa. Allí, tomándola de la mano, se despidió de ella con una frase que, según los presentes, heló la sangre de todos. Siempre fuiste mía, aunque nadie lo supiera. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué historia de pasión se esconde detrás del mito? ¿Fue Isabel una mujer que sacrificó el amor por la fama, o al contrario, una estrella que vivió prisionera de una llama que no pudo arder públicamente? No hay duda de que Isabel Pantoja fue mucho más que una cantante. Fue una fuerza vital. Un torbellino emocional. Una mujer valiente que se enfrentó al mundo con la frente en alto, incluso cuando todo parecía derrumbarse. Sufrió en silencio lo que pocos podrían soportar. Y sin embargo, cada vez que subía a un escenario, lo transformaba en un templo sagrado. Su voz no era solo música, era exorcismo, confesión, fuego. Hoy, cuando su nombre resuena con más fuerza que nunca, es necesario recordar que Isabel no se limitó a cantar sobre el amor, la pérdida o la esperanza. Isabel vivió cada una de esas emociones en carne viva, y las transformó en arte. Porque hay artistas que interpretan. Y hay otros que se convierten en el arte mismo. Isabel fue de estos últimos. Y ahora, mientras su cuerpo reposa en Cantora, mientras el mundo espera la publicación póstuma de su último álbum y mientras se organiza un funeral de estado, solo queda una cosa por decir. Gracias, Isabel. Por cada lágrima que nos arrancaste. Por cada noche que nos salvaste con tu canto. Por cada herida que sanaste con tu arte. Por no rendirte jamás. Por enseñarnos que incluso el dolor puede volverse belleza. La noticia cayó como una tormenta en pleno silencio. Isabel Pantoja ha fallecido a los 68 años, dejando un vacío imposible de llenar en la música española y, sobre todo, en el corazón de quienes la amaron sin condiciones. Fue una pérdida súbita, aunque dolorosamente anunciada por una enfermedad cruel que la consumía en silencio. La reina de la copla, la mujer que supo transitar entre la gloria y la sombra con una elegancia digna de leyenda, cerró sus ojos por última vez envuelta en un profundo dolor, no solo físico, sino también emocional. Desde hacía meses, Isabel ya no era la misma. Su mirada, antaño luminosa y combativa, se había tornado opaca, lejana. Los médicos le habían dado un diagnóstico devastador. Aunque nunca quiso hacer pública la naturaleza exacta de su enfermedad, quienes la rodeaban sabían que se trataba de algo irreversible. Isabel, mujer de secretos, optó por guardar el sufrimiento para sí, como lo hizo tantas veces en la vida. Pero esta vez, el dolor la quebraba por dentro, más allá de lo soportable. Lo que más la atormentaba no era la enfermedad en sí, sino la descomposición lenta de los lazos familiares. Isabel se fue con el corazón roto, marcada por los desencuentros con su hijo Kiko Rivera, la distancia emocional con su hija Isa Pantoja, y la soledad absoluta que se había apoderado de su vida en los últimos años. Las peleas públicas, las traiciones mediáticas, los reproches sin fin, todo eso la fue hundiendo poco a poco en una tristeza que ninguna medicina podía aliviar. En Cantora, su refugio durante décadas, Isabel pasó sus últimos días envuelta en silencio.
Los pasillos de la finca, otrora llenos de música y risas, se volvieron mudos, grises. Ya no se escuchaba el eco de su voz ensayando coplas, ni el murmullo de sus confidencias al viento andaluz. Solo quedaba el susurro de una mujer sola, debilitada por el cáncer, aferrada a los recuerdos y a un puñado de fotografías de Paquirri, su gran amor, como si en ellos pudiera encontrar consuelo. El dolor físico era constante, pero el dolor del alma era peor. En muchas noches sin sueño, Isabel lloraba por lo que había perdido. No era la fama, ni los escenarios, ni los discos de platino. Lloraba por no haber podido abrazar a su hijo una última vez, por no haber escuchado de sus labios un "te quiero" sincero. Lloraba por las palabras que nunca se dijeron, por los silencios llenos de reproche, por el tiempo que se les escapó entre los dedos como arena. A su hija, Isa, le había escrito una carta que nunca llegó a enviar. En ella, intentaba explicar todo, pedir perdón, cerrar heridas. Pero se quedó en el cajón de su mesita de noche, entre medicinas y crucifijos. Cada visita médica era un recordatorio cruel de lo efímera que se había vuelto su existencia. Perdía peso, fuerzas, esperanza. Las cámaras ya no la seguían. Las portadas se volvieron crueles, distorsionadas, insensibles a la agonía de una mujer que ya no era una figura pública, sino una madre moribunda en busca de paz. Solo algunos amigos leales permanecieron a su lado, en la sombra, respetando su deseo de privacidad. Pero incluso ellos sabían que Isabel ya no estaba con ellos del todo. Su mente volaba hacia otro tiempo, hacia los brazos de su madre doña Ana, hacia las noches en el escenario, hacia las risas de un Kiko niño que ya no reconocía. El día que murió, el cielo estaba encapotado. El silencio envolvió Cantora como un manto fúnebre. Isabel se fue tranquila, según quienes la acompañaron en sus últimos minutos, pero sus ojos, aún cerrados, parecían contener una lágrima que nunca cayó. Quizás una lágrima por todo lo que no fue, por todo lo que se rompió sin remedio. Hoy, España llora la muerte de una artista irrepetible, pero sobre todo, de una mujer frágil, herida por la vida, víctima de su propio mito. En su entierro, los cantos fueron susurros, las flores blancas apenas ocultaban la crudeza de una despedida sin reconciliaciones. Su hijo no asistió. Su hija llegó en silencio, sin declaraciones. No hubo discursos, ni homenajes grandilocuentes. Solo una urna y una madre que se fue esperando un abrazo que nunca llegó. El legado artístico de Isabel Pantoja vivirá para siempre. Pero el dolor que llevó dentro, el sufrimiento que la acompañó hasta el último aliento, nos recuerda que detrás del brillo de las luces también hay sombras profundas, cicatrices que nunca cierran, amores que se rompen, y soledades que matan en silencio. Isabel no murió de cáncer solamente. Murió de tristeza, de abandono, de una pena que fue creciendo sin que nadie la pudiera detener. A los 68 años, Isabel Pantoja se apagó como una vela en la tormenta. No pidió aplausos, ni despedidas públicas. Solo quiso cerrar los ojos en su cama, mirando al techo, soñando quizás con otro tiempo donde aún podía cantar sin dolor, abrazar sin miedo y vivir sin culpa. Que descanse en paz la mujer, más allá del artista. Porque fue en su fragilidad donde verdaderamente se escondía su grandeza. Hoy, el alma de una artista se ha apagado, pero su eco permanece. Isabel Pantoja, voz inmortal de la copla y símbolo de la pasión española, ha fallecido a los 68 años tras una dura batalla contra una enfermedad que la consumía en silencio. Su muerte nos recuerda, con la crudeza de lo irreparable, que la vida es frágil, que el amor no puede esperar y que la empatía es el único consuelo verdadero frente a la ausencia. Isabel no solo fue una estrella de los escenarios, fue una mujer hecha de emociones, de heridas no cerradas, de silencios profundos que muchas veces pedían ayuda sin palabras. Durante años, muchos la juzgaron sin conocer el peso de sus dolores. Se comentaron sus conflictos familiares, sus momentos de aislamiento, sus decisiones más íntimas, pero pocos se detuvieron a mirar más allá del personaje. Pocos vieron a la mujer que lloraba en soledad, que añoraba el abrazo de sus hijos, que necesitaba amor más que fama. Hoy que ya no está, es cuando comprendemos lo que quizás no supimos dar en vida, comprensión. Porque Isabel, como tantos otros, no pedía compasión, sino humanidad. Su enfermedad, diagnosticada de forma devastadora, fue un golpe que cayó su voz, pero que jamás apagó su alma. Sufrió con dignidad, escondiendo su dolor tras los muros de Cantora, esperando que alguien cruzara la puerta no para exigir, sino para acompañar. Por eso,
ahora más que nunca, necesitamos reflexionar. ¿Cuántas veces dejamos de abrazar por orgullo? ¿Cuántas palabras de cariño nos callamos pensando que siempre habrá otra ocasión? Isabel Pantoja se ha ido, y con ella se han ido las oportunidades no vividas, los perdones no ofrecidos, los te quiero no dichos. Su historia nos duele porque, en el fondo, también habla de todos nosotros. No esperemos a que sea demasiado tarde. Amemos a tiempo. Perdonemos a tiempo. Seamos generosos con nuestras emociones. No dejemos que el ruido del mundo nos impida escuchar los susurros del corazón de quienes tenemos cerca. La vida es tan breve como una canción que llega a su última nota. Hoy, desde el respeto y el cariño, pidamos por el alma de Isabel. Pero también prometámonos ser mejores con los que aún viven. Que su partida no sea solo un titular, sino una lección de amor pendiente. Porque Isabel, más allá del mito, era una mujer que necesitaba ternura. Y ahora, en su ausencia, que esa ternura se transforme en memoria viva, en abrazo sincero hacia los nuestros. Descanse en paz, Isabel. Y que tu historia nos enseñe a ser más humanos, más compasivos, más verdaderos. Isabel Pantoja ya no está con nosotros. Su partida repentina, a los 68 años, nos ha dejado helados, con el alma encogida y el corazón lleno de preguntas sin respuesta. Una mujer que durante décadas nos regaló emociones intensas, interpretaciones inolvidables y una presencia única sobre el escenario, se ha despedido en silencio, como si el dolor se la hubiese llevado en un suspiro. Su enfermedad, diagnosticada de manera devastadora, fue una carga que soportó con valentía, pero también con profunda tristeza. Nos duele no solo su ausencia, sino todo lo que representa, las oportunidades perdidas de reconciliación, los abrazos que no llegaron, las palabras que se quedaron en el aire. La historia de Isabel Pantoja no es solo la de una artista, es también la de una madre, una hija, una mujer que sintió, que sufrió, que amó y que se rompió por dentro muchas veces sin que el mundo lo notara. Y cuando por fin su alma encontró descanso, nos dimos cuenta, quizás demasiado tarde, de que detrás de la fama hay una vida humana que clama por comprensión. Desde Noticias Famosas, queremos rendirle un último homenaje, no solo recordando su trayectoria, sino también su humanidad. Porque cada figura pública que se apaga nos deja una lección, detrás de los focos hay corazones que laten, que sufren y que, a veces, solo necesitan ser escuchados. Hoy, más que nunca, es momento de mirar con más empatía a quienes admiramos, de cuidar más a quienes tenemos cerca y de valorar la vida en su fragilidad más pura. Si esta historia te conmovió, si sentiste que el legado de Isabel merece ser recordado con respeto y cariño, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Noticias Famosas. Aquí encontrarás no solo noticias, sino también historias contadas con sensibilidad, con profundidad y con el compromiso de honrar a las figuras que han marcado nuestras vidas. Tu apoyo es importante para que podamos seguir creando contenido de calidad, humano y lleno de alma. Comparte este vídeo, déjanos tu opinión en los comentarios, y sobre todo, ayúdanos a mantener viva la memoria de Isabel Pantoja y de tantas otras estrellas que nos han tocado el corazón. Gracias por estar aquí, por sentir con nosotros, y por hacer de esta comunidad un espacio donde las emociones y el respeto van siempre de la mano. Descansa en paz, Isabel. Tu voz seguirá resonando en nosotros, y tu historia vivirá para siempre. Suscríbete a Noticias Famosas. Porque detrás de cada estrella, hay una historia que merece ser contada.